Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas todas, todos y todes a la penúltima sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras y del Programa Universitario de Bioética. Esta es la penúltima sesión. La siguiente semana vamos a cerrar con la doctora Paulina Rivero Weber. Y la sesión de hoy lleva por título sobre la importancia del sacrificio carnívoro en Occidente, un desafío para la bioética y la ética animal. Y quien presenta el día de hoy es el doctor Patrick Loret, quien hizo el grandísimo favor de acompañarnos desde Francia. En Francia son las 11 de la noche, entonces la cátedra va a tener lugar en Francia de 11 a 1 de la mañana, lo cual es un sacrificio significativo y agradecemos inmensamente por haber accedido a nuestra invitación. Y bueno, voy a pasar directamente a presentar al doctor y posteriormente él va a dar su plática y vamos a esperar sus comentarios y sus preguntas en el chat. Muy bien, el doctor Patrick Loret es doctor en ética animal y profesor de ética aplicada en la Universidad de Lyon, Francia. Es filósofo y psicoanalista, es doctor en filosofía y en psicopatología clínica. Sus investigaciones tienen tres objetivos: estudiar la historia del concepto de ética en Occidente, estudiar la genealogía histórica de la soberanía individual y estatal, y por último, la cuestión teológica política. Y en pocas semanas va a publicar su primer libro en español que se llama La violencia de la ética, Derrida para humanistas, en la editorial El Diván Negro, el cual estaremos esperando con muchos ánimos. Y bueno, sin más, por el momento le doy la palabra al doctor Patrick Loret. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por la invitación, Carol, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esa cátedra de bioética y de ética animal, porque soy contento porque hay pocas cátedras que se dedican a hablar de ética, de bioética y de ética animal, y es un privilegio estar aquí y un honor también poder presentar unas ideas sobre esa cuestión de lo que se llama el sacrificio carnívoro. Bueno, el sacrificio carnívoro es una expresión que no es mía. Es una expresión de un filósofo sobre el que he trabajado bastante, que es un filósofo francés que se llama Derrida, y la idea es que esa expresión permite describir un hecho que define en profundidad todas las sociedades sin excepción, y sobre todo las sociedades aquí en Occidente. Es ese hecho, ese fenómeno se llama el sacrificio de los animales por los humanos. Y es eso un poco el tema sobre el cual me gustaría hablar por varias razones. Primero, porque es un problema muy importante, porque con ese acto que se llama el sacrificio, que podemos también hablar nombrar sacrificio carnívoro, y voy a decir por qué se llama en el pensamiento de Derrida carnívoro. En ese acto, pues, hay una cantidad inimaginable, impensable de animales justamente sacrificados para el beneficio del hombre. Es decir, que en el sacrificio de los animales por los humanos es lo que corresponde a el número de muertos animales más elevado, mucho más, por ejemplo, que los animales que se utilizan en la experimentación animal. Abro una paréntesis muy interesante. En la experimentación animal, cuando los científicos, los médicos, los biólogos, etcétera, sacrifican a un animal, dicen ellos mismos que el animal ha sido sacrificado. Es decir, que es una palabra, el sacrificio, que se encuentra también en el discurso científico, el de la experimentación animal, se encuentra también en el discurso religioso,
hay una relación muy profunda entre el hecho de sacrificar a los animales y las religiones, a pesar de diferencias, y sobre todo, y es eso el fondo del tema, y yo hablo yo no soy experto en bioética, soy experto en ética animal, y creo que hay muchas diferencias muy interesantes entre estos dos campos del saber. La bioética, como lo saben, se dedica a estudiar los problemas que provienen de la ciencia en relación con la humanidad principalmente. Yo pienso que, y eso puede ya ser un tema una cuestión filosófica muy interesante, yo pienso que la bioética es un saber propiamente humano, y yo diría un saber bastante humanista, en el sentido de que en la bioética son siempre, aunque se pueda eso contestar, pero en la bioética son siempre los intereses de los humanos los que están privilegiados por los que construyen y reflexionan sobre saber. Y la ética animal es muy diferente, porque justamente la ética animal es el intento de poner en ese saber un poco fin a los intereses propiamente humanos para introducir los intereses de otros seres vivientes, que son los animales. De ahí dos saberes bastante diferentes en el fondo, aunque los dos se dediquen a reflexionar sobre las relaciones entre los humanos, las sociedades, los animales, etcétera, etcétera. Yo soy especialista de ética animal, es decir, que lo que me interesa es, aunque sea difícil acceder a ese punto de vista, lo que me interesa es introducir el punto de vista del animal, de los animales, en el saber propiamente dicho, por ejemplo, en cuestiones culturales. Hay toda una tradición que se está desarrollando mucho, por ejemplo, que consiste en producir conocimientos históricos sobre nuestras sociedades a partir del punto de vista animal, lo que no se había hecho hace unos 50 años. Es una revolución intelectual, contar la historia de la humanidad desde el punto de vista de los animales. Eso me parece algo muy interesante. También esa revolución que se puede nombrar animalista ha sido desarrollada por un saber que es la antropología, que se ha dedicado mucho a estudiar el sacrificio en varias sociedades, en las sociedades tradicionales, pero también en las sociedades modernas. Los más grandes antropólogos del mundo han escrito todos sobre la cuestión del sacrificio, desde Fraser, ese antropólogo del siglo XIX, hasta Claude Lévi-Strauss, ese gran antropólogo francés de los años 60, 70, hasta los antropólogos actuales, y sin citar, porque desgraciadamente no los conozco bien, pero los grandes antropólogos latinoamericanos han también mucho trabajado sobre la cuestión del sacrificio animal en las sociedades del continente latinoamericano, en América Central, etc. Es decir, que la cuestión del sacrificio es una cuestión muy bien estudiada. Tenemos muchos conocimientos sobre las maneras con las cuales las sociedades han sacrificado los animales, y lo que voy a intentar describir hoy y hacer no es una defensa del sacrificio carnívoro, es una reflexión sobre el hecho de que ese sacrificio del animal está en el centro de todas las sociedades sin excepción, con diferencias culturales, pero es como ese sacrificio es como una institución social y cultural que se ha transformado, claro, a lo largo de los siglos en todas las sociedades, pero que juega un papel, que tiene una función fundamental que hay que describir, que hay que identificar, porque esa institución, lo que se podría llamar esa institución sacrificial, pues produce tiene muchos efectos, perdón, sobre
aproximadamente todos los sectores importantes de las sociedades actuales. Ese sacrificio tiene mucha importancia en relación con, por ejemplo, la política, tiene mucha importancia en relación, claro, con la ciencia. Acabamos de decirlo, que los científicos que utilizan los animales de manera, bueno, decir utilizar es un eufemismo, porque en realidad los sacrifican, en el sentido de que para producir conocimientos científicos tienen que matar a los animales para que esa muerte del animal dé lugar a un conocimiento, a un saber de tipo biológico, de tipo médico, etc. Es decir, que el sacrificio está absolutamente por todo en nuestras sociedades, y es esa importancia de esa institución que me gustaría un poco describir, analizar. De ahí el hecho de que utilizo la palabra importancia. No es una importancia en el sentido en el sentido ético, no es una importancia solamente como proceso social, cultural, institucional, que está utilizado por todas las personas actuales de las sociedades, de nuestras sociedades modernas, aquí en Europa, en Latinoamérica. No hay un país en el mundo donde no se produzca ese proceso, ese fenómeno que quizás merece ser estudiado con profundidad, con seriedad, con una forma de objetividad, a pesar de que, claro, una vez que hemos descrito con rigor ese proceso y las consecuencias de ese proceso, consecuencias de todo tipo, que son también consecuencias de tipo moral, porque puede ser, entiendo que, y así hago un esfuerzo para ser objetivo, entiendo que haya muchas personas que consideren que ese sacrificio de tantos animales, principalmente para la alimentación y para la ciencia, entiendo perfectamente que ese sacrificio sea el objeto de críticas, y yo, bueno, si puedo abrir una paréntesis, participo a ese movimiento crítico que consiste en decir que ese sacrificio produce tanto sufrimiento que es mejor poco a poco pensar la posibilidad de disminuir esos animales que matamos por nuestros intereses en realidad. Y eso desde el punto de vista ético puede ser muy criticable, y hay argumentos para criticarlos. Pero de otro lado, dado que es algo que siempre existió, dado que es algo que voy a decir algo un poco provocativo, pero creo que corresponde a la realidad, si queremos describir la realidad de manera un poco objetiva, un poco científica. El hecho de que haya muy pocas personas que consideren ese sacrificio como un acto violento, dice bien, creo, el hecho de que la mayoría de la humanidad considera que ese sacrificio es inevitable, que si la humanidad quiere desarrollarse, pues hay que seguir con ese doble proceso que consiste en producir conocimientos científicos para el bien de la humanidad, lo que ha dado lugar en realidad a la medicina moderna. No es nada, ¿eh? Gracias al sacrificio de los animales podemos... no nos enfermamos como antes, podemos protegernos de muchas patologías, y esa dimensión, la ciencia y los médicos hablan casi nunca de esa dimensión, que para producir una medicina moderna ha sido necesario sacrificar a millones de animales. Y el mejor ejemplo sobre el cual necesitaríamos reflexionar, porque nadie ha hablado de eso bajo este ángulo, es que para producir esas vacunas que están salvando a millones de personas, a pesar de todos los problemas que pueden introducir esas vacunas las debemos a los animales en realidad, para describir la realidad con objetividad. Claro, son conocimientos humanos los que han permitido llegar a esos resultados, pero los vivientes que han permitido verificar
la importancia de esos productos son los animales. Si los animales no hubieran sido aquí para nosotros, no tendría, es muy probable, yo estoy casi seguro, que por el momento no tendríamos vacunas y hubiéramos tenido que esperar mucho más tiempo para salvar vidas. Y eso no hay nunca que olvidarlo porque corresponde a algo muy, muy, muy importante. Pero el sacrificio fundamental que representa un problema muy, muy importante sobre el cual no hay mucho trabajo, mucha investigación, es el famoso sacrificio que consiste en matar el animal para comerlo. Y es efectivamente lo que se llama el sacrificio carnívoro. Sacrificio carnívoro dice claramente que ese sacrificio consiste en dar la muerte al animal para ingerir ese animal, pensando en ese acto mismo que ese doble acto de dar la muerte y de ingerir al animal va a permitir al humano de introducir en su cuerpo elementos, carne, que le van a permitir vivir. Es eso el sacrificio carnívoro, descrito de manera muy, muy, muy simple, muy, muy objetiva. Pues eso es un verdadero problema ético. No, es un problema ético el hecho de ver matar tantos animales. No tengo las cifras aquí, pero lo saben mejor que yo. Son millones y millones de animales. Es inimaginable esa cantidad de animales que hay que matar, que sacrificar, para que la humanidad pueda seguir viviendo, a pesar del hecho de que conozco perfectamente, que se podría, la humanidad podría alimentarse sin matar tantos animales. Pero por el momento no lo ha hecho, no quiere hacerlo, quiere seguir en su mayoría con esa institución que es la institución sacrificial. Pues yo pienso que en relación con esa institución no podemos simplemente describir esa institución para reconocerle su importancia. Hay que ir un poco más lejos y esa segunda etapa que propongo es intentar decir, pero ¿qué se produce en realidad cuando nuestras sociedades proceden a ese sacrificio carnívoro, con todos los procesos muy complejos, que son a la vez complejos procesos, técnicos, procesos científicos, procesos industriales, procesos económicos, procesos políticos. Es decir, que el sacrificio carnívoro tiene todas esas dimensiones sobre las cuales tendríamos que trabajar, que estudiar, para ver cómo se producen esas justificaciones del sacrificio, dado que todas esas instituciones, claro, existen para justificar, para legitimar ese sacrificio, desde la política hasta la ciencia, la medicina, la economía y hasta la cultura. Y creo que nos estamos acostumbrando, o más bien dicho, nos hemos acostumbrado tanto a considerar ese sacrificio como algo natural, entre comillas, que nadie lo ve realmente, que nadie lo identifica como un problema. Y yo, como investigador en ética animal, necesito tomar un poco distancia con lo que la humanidad considera como normal. En realidad, nada es normal, y de ahí el hecho de que el método que yo utilizo para entender esa institución sacrificial es lo que se llama la deconstrucción. Es decir, que la deconstrucción permite saber por qué ese sacrificio sigue manteniéndose desde muchos siglos, a pesar de las críticas que cada vez son más importantes, a pesar de lo que sabemos sobre todo el sufrimiento que provoca ese sacrificio de todos esos animales, a pesar de la injusticia tremenda que representa matar a tantos animales, sabiendo, y ahora lo sabemos, que digo eso también para decir que a veces los activistas tienen razón.
a pesar del hecho de que ahora sabemos que podemos vivir sin comer carne. Es una evidencia biológica. El único problema, no voy a entrar en ese inmenso problema, pero el único problema es un problema de vitamina B12 que efectivamente es la única sustancia, la vitamina B12, como lo saben quizás mejor que yo, que no existe en los vegetales. Necesitamos esa vitamina B12 porque contribuye al funcionamiento normal del cerebro, de la vista, etcétera. Es una vitamina fundamental. Si no la tomamos, pues hay un riesgo de problemas neurológicos, de volverse ciegos, etcétera. Es decir, que es algo muy importante. Pero esa vitamina B12 existe de manera sintética y hay muchísimas personas en el mundo que no han comido carne desde 20 o 30 años, que toman a veces, supongo, esa vitamina B12 y que viven perfectamente, quizás con menos patologías que los que comen mucha carne. Es decir, que en realidad, y eso es una idea, creo que es la primera idea interesante que me gustaría desarrollar, en realidad no comemos carne porque corresponde a una necesidad biológica. Eso ya es una primera idea un poco deconstructiva. No comemos carne, repito, porque no se dice nunca de esta manera, espero bastante clara. El hecho de comer carne no es una necesidad biológica para nuestras sociedades actuales. Y la gran pregunta es saber, ¿pero por qué la humanidad sigue comiendo carne a pesar de que sabe perfectamente que no es una necesidad biológica, que es otro tipo de necesidad? Y la gran pregunta que tiene que estar presente en la ética animal es saber, pero ¿por qué esa institución sigue tan importante en el cuerpo y en la mente de la mayoría de la humanidad, que sigue siendo carnívora? Creo en el 95% de la humanidad hay ese carnivorismo social, antropológico profundo. Eso es la primera. Eso es lo que tenemos que entender. ¿De dónde viene? Repito, porque es un problema muy importante y nadie o muy pocas personas lo formulan de manera clara y de manera un poco objetiva. Lo voy a repetir porque creo que disponemos de instrumentos bastante potentes para entender, para responder a esa pregunta, que es ¿por qué ahora sabemos con certeza que podríamos vivir en sociedades donde no hay sacrificio carnívoro, y por qué no lo hacemos? ¿Por qué la humanidad no lo hace? Eso es la gran pregunta. Y no es fácil encontrar respuestas porque, repito, es una institución social, el sacrificio, muy compleja, y que está presente esta institución social en los espacios principales donde hay poder en nuestras sociedades, que sea el poder económico, que sea el poder cultural, el poder científico, pero también el poder un poco más invisibilizado, es el poder del individuo mismo. Es decir, que es muy posible que haya en el espíritu de todo humano, en general, esa creencia profunda que para existir como humano tiene que proceder a ese sacrificio carnívoro, es decir, aceptar que animales mueran, ingerirlos y seguir viviendo como humano. Y eso sería una descripción muy simple, quizás demasiado simple, de ese sacrificio carnívoro, que es una institución que hemos integrado cada una y cada uno de nosotros en nuestro cuerpo mismo, a pesar de todo lo que sabemos. Es decir, que hay algo en nosotros mucho más profundo que todo lo que podemos saber y que todo lo que podemos decidir para salir de esa inmensa violencia que provoca esa institución sacrificial, violencia que es sobre todo industrial. Se puede quizás justificar el hecho de que ese sacrificio tenga sentido, entre comillas,
en sociedades tradicionales o en mundos, por ejemplo, donde en la agricultura tradicional, en varios, en el campo, por ejemplo, en pequeñas estructuras donde hay relaciones interesantes y complejas y ricas entre campesinos y animales de granja, por ejemplo, pero eso representa un porcentaje muy, muy pobre, muy bajo de ese sacrificio de tipo industrial que ha invadido absolutamente todo y creo que es necesario responder a esa pregunta. A pesar de todo lo que sabemos, a pesar del sufrimiento que produce esa industrialización del sacrificio, ¿por qué la humanidad considera normal seguir alimentando esa institución central que sigue central en las sociedades modernas? Eso es la gran pregunta de lo que yo considero como la ética animal. Bueno, abro una paréntesis, mi ética animal no es una ética de tipo analítica. Lo saben quizás, hay dos tipos hay dos tradiciones en la ética animal. Hay la tradición analítica, digamos anglosajona. Los grandes nombres todo el mundo los conoce, los han leído, los hemos leído, los hemos estudiado, desde Peter Singer, a pesar de sus diferencias con otros, hasta Reagan, Tom Reagan. Eso es la tradición analítica. Yo no pertenezco a esta tradición analítica, a pesar de que la admiro mucho y la respeto, y es una tradición que debemos tomar en cuenta porque tiene ideas potentes, argumentos potentes. Yo pertenezco a la tradición más bien que se llama, de la ética animal, que se llama continental, es decir, una tradición que relaciona más los problemas con la antropología, la sociología, las ciencias sociales, el psicoanálisis, y que, por ejemplo, como lo he nombrado, el autor más fundamental es Derrida. Derrida ha leído los antropólogos que han trabajado sobre el sacrificio, ha leído, claro, los psicoanalistas, y él ha intentado proponer una teoría del sacrificio que me parece muy, muy interesante, y somos varias personas ahora a estudiar su pensamiento para entender con más profundidad lo que estoy describiendo, es decir, por qué esa institución sigue siendo central en nuestras sociedades modernas. Y es lo que voy a hacer ahora, voy a entrar un poco más en su pensamiento para intentar ir a utilizar instrumentos para responder a esa pregunta, pero ¿de dónde viene en realidad esa importancia del sacrificio carnívoro y en qué medida es un desafío para la bioética y para la ética animal? El desafío sería menos la existencia del sacrificio carnívoro que el hecho de que el sacrificio carnívoro sigue siendo tan importante en nuestra sociedad y cada vez quizás más importante, dado que ahora sabemos muy bien con el estudio de las conductas sociales en muchas sociedades, sabemos muy bien que cuando una sociedad se enriquece, los habitantes de esa sociedad van a desarrollar el consumo de dos tipos de, entre comillas, productos, y todas las sociedades proceden así. Cuando los habitantes de un país se enriquecen, salen poco a poco de la pobreza y llegan a entrar en lo que se podría llamar las clases sociales medias, pues compran dos tipos de productos, compran coches y comen más carne. Eso es una ley antropológica fundamental. Salir de la miseria es tener un carro y comer carne 2 o 3 veces por semana. Es eso. Y de ahí la idea de que esa institución no puede desaparecer, a pesar de todas las críticas que le podemos hacer, del activismo. Ha habido, creo, este fin de semana en México una marcha contra el especismo. Bueno, es necesario que esas marchas existen, pero si no entendemos por qué en sus estructuras profundas, por qué esa institución tiene tanta importancia, pues no podremos dar sentido
a las denuncias, a las críticas, a las marchas en realidad. Y ese trabajo queda en gran parte por hacer por los que se preocupan por los animales, y yo creo formar parte también de esas personas, pero con otros conceptos, con otros instrumentos, con otros, y bueno, y eso no me hubiera impedido, perdón, si yo hubiera estado en México este fin de semana, de ir a esa marcha, no hay ningún problema. Pero yo quiero también analizar esos procesos que son muy complejos, muy complejos. Y voy ahora a entrar en el pensamiento un poco más, de manera un poco más rigurosa, el pensamiento de Derrida, dado que él propone instrumentos muy potentes para responder a esa cuestión, ese problema, pero porque esa institución es quizás la institución más profunda de nuestras sociedades. Esa institución que tiene como 2500 años, a pesar de formas culturales, políticas, religiosas muy diferentes, esa institución permanece como si, en su primer día. Es bastante increíble. Y hay muy pocos ejemplos de instituciones que permanecen con tanta importancia, con tanta potencia. Y es por eso que la repito, y no es algo anecdótico. Cuando digo la importancia, no es la importancia, repito, en el sentido ético, es la importancia en el sentido social, antropológico, etc. No es un punto de vista mío. Es decir, yo soy vegano, yo soy antiespecista, pero hay que reconocer que esa institución sigue jugando un papel central en nuestras sociedades, y como a pesar de todo lo que yo puedo sentir también para esos animales que matamos, pues tenemos que ser más rigurosos intelectualmente, científicamente, y no tener miedo de ir en contra a la vez de, claro, de los que defienden ese sistema sin argumentos, pero también ir en contra de los que denuncian sin ser capaces de entender de dónde vienen esas formas radicales de violencia que, repito, no han cambiado desde 2500, 3000 años. Creo que ese problema no sabemos cómo resolverlo, y tenemos que hacer. Pues en la filosofía de Derrida existe un concepto que no ha sido nunca el objeto de una interpretación digna de ese nombre. Y es el concepto un poco complicado de carnofalogocentrismo. Voy a explicar ese concepto, ¿quién se ha atrevido a escribir sobre este concepto que aparece de un punto de vista exterior como bastante esotérico? ¿Por qué? Otra pregunta que hago, ¿por qué este concepto oscuro no ha sido objeto de la atención crítica que hubiera merecido? ¿Cuáles son los desafíos políticos y éticos para nosotros frente a un tal concepto que constituye quizás la clave de lo que significa la deconstrucción como tentativa de entender con profundidad los problemas de nuestras sociedades en relación con los vivientes animales? La fuerza de este concepto de carnofalogocentrismo que voy a explicar, la fuerza de ese concepto consiste en permitirnos pensar la ética desde lo que Derrida llama el sacrificio carnívoro, otro concepto de gran importancia, que es su concepto a él. Repito, tradicionalmente, que sea en la filosofía o en la antropología, cuando hablamos de ese sacrificio, no decimos sacrificio carnívoro. Él ha introducido la dimensión carnívora para decir algo nuevo en relación con lo que es el sacrificio, y es lo que voy a intentar explicar para responder, repito, a nuestro problema, que es muy complejo. El sacrificio carnívoro es mucho más que un concepto en realidad. Corresponde a lo que el lingüista Émile Benveniste es un muy importante lingüista, porque ha hecho la historia de las palabras fundamentales que utilizamos para describir la realidad en todas sus dimensiones. Y ha escrito una obra fundamental
que se llama el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, que es un instrumento de trabajo muy fundamental, y él ha descrito, como lo dice el título del libro, las instituciones indoeuropeas. Es decir, instituciones como, por ejemplo, el sacrificio del animal, que, repito, ha sido siempre una institución fundamental de todas las culturas, y lo que hace Benveniste es estudiar todas las palabras en relación con el sacrificio para ver de qué manera estas palabras siguen siendo muy presentes en la manera con la cual describimos nuestras relaciones con los animales. Pues a partir de su pensamiento, de ese lingüista, sociolingüista, muy atraído por la antropología, y que ha sido muy leído por alguien como Derrida, a partir de eso podemos decir que efectivamente, frente a la cuestión del sacrificio, estamos frente a una institución. Y esa institución consiste, ya lo he dicho, pero hay que repetirlo para responder a nuestro problema, esta institución consiste en matar y comer al animal a través del sacrificio de su vida. Este proceso universal en toda la humanidad, sin excepción, no ha cesado y no puede cesar por el momento. Hay que reconocerlo. Pocos pensadores lo han analizado bajo el ángulo del sacrificio carnívoro. Lo fundamental para nosotros en este encuentro es decir que esa institución se encuentra al origen de la humanidad, al mismo tiempo que al principio de su ética. De suerte que nos permitimos nombrarla, esa institución, con el apoyo de Derrida. Lo que quiero decir es que, y eso es la otra idea, pienso que lo que llamamos ética, por lo menos en Occidente, tiene una relación íntima con esa institución, ese sacrificio. Y es por eso que yo hablo a veces de una ética carnívora. Es decir, que la ética, en el sentido humanista de la palabra, es una ética que se basa sobre la creencia en la necesidad de ese sacrificio. Y todos los valores de la ética humanista hecha para los humanos, todos los valores, todas las creencias de la ética humanista que constituyen lo que constituyen los fundamentos de nuestras sociedades modernas, provienen en gran parte de ese sacrificio de los animales. Eso es mi hipótesis, que voy a intentar explicar ahora a partir de Derrida, apoyándome sobre su pensamiento. Y esa importancia del sacrificio, creo que los grandes espíritus, los grandes científicos, los grandes intelectuales, los grandes analistas del mundo moderno la han visto, esa importancia, y han intentado también entenderla, y no ha sido simple. Y pudiera nombrar muchas personas desde siglos y siglos que se han enfrentado a esa institución sacrificial para entenderla, para preguntarse, pero ¿por qué tenemos la impresión que la humanidad no puede existir por el momento fuera de esa institución? Y hasta el siglo XX, por ejemplo, eso es interesante decirlo porque poca gente, creo, lo sabe, pero hasta el fundador del psicoanálisis se enfrentó a esa institución sacrificial, quizás como lo saben. Por ejemplo, sabemos que, repito, el fundador del psicoanálisis, Freud, dedicó libros importantes para entender el significado profundo de la cuestión del sacrificio, pero claro, a partir de otra perspectiva teórica que una perspectiva filosófica, a partir de la teoría psicoanalítica, a partir, más bien dicho, de una teoría llamada psicoanálisis de la cultura. Y, por ejemplo, lo voy a nombrar porque es un libro que me gusta mucho y que
y que representa como una tentativa, una de las pocas tentativas muy profundas de entender esa institución sacrificial, es su famoso libro Totem y Tabú, que ha ejercido una gran influencia sobre el pensamiento de Derrida, como lo vamos a ver. Y creo que eso es muy, muy, muy importante. Es decir, que a pesar de que, por ejemplo, el hecho de que nombre a Freud puede parecer un poco anacrónico, arcaico. Freud hace ya un siglo que ha trabajado, que ha reflexionado. Pienso que sería un error. Freud ha visto perfectamente que esa institución sacrificial sigue siendo presente en nuestras mentes y que él ha intentado decir dónde se encuentra, en qué partes de nuestras mentes se encuentra esta institución, bajo qué conceptos, bajo qué descripciones. Es un ejemplo, pero que dice mucho, creo, de esa fuerza, de esa institución que está muy, muy presente, aunque sea en gran parte al estado de manera invisible. Y vamos a intentar explicar la primacia del sacrificio carnívoro para Derrida a partir, repito, de ese concepto de carno-falogocentrismo. La originalidad del concepto de carno-falogocentrismo se basa sobre el hecho de que toma en cuenta lo que en lo real hace sistema, o más bien dicho, es sistemático en tanto que reúne varias dimensiones de la experiencia. Es lo que en otros términos se llama hoy, es un concepto que conocen, la interseccionalidad, a saber, el hecho que los problemas importantes, fundamentales, presentan siempre relaciones entre ellos, pero que son o relaciones que son invilizadizadas, no es así. Invisibilizados. Gracias. Esas relaciones, bueno, para decirlo claramente, no se ven, son invisibles. Gracias por la ayuda. O denegadas. Esas relaciones son denegadas. Es más fácil pronunciar denegadas que la otra palabra. De ahí que la fuerza de lo que llamamos interseccionalidad sea la de permitirnos pensar lo directamente relacionado con la cuestión animal. Es decir, con otro problema fundamental del cual no he hablado hasta ahora, es que yo pienso, y no soy el único en pensar eso, que no podemos entender esa institución sacrificial si no utilizamos lo que ya se llama en la antropología la dominación masculina. Es decir, y es eso la interseccionalidad. La interseccionalidad consiste en relacionar dos instituciones para ver qué relaciones tienen una con la otra. Y las dos instituciones que creo que hay que interrelacionar para entender, repito, esa importancia del sacrificio carnívoro, es de un lado el sacrificio propiamente dicho, pero del otro lado lo que se llama la dominación masculina, es decir, el hecho de que, y ese otro elemento universal, es decir, que en todas las sociedades el poder político está en las manos de los hombres. Y eso no ha cambiado. Hasta ahora, en las sociedades que se piensan como muy modernas, podemos hablar de una dominación masculina, dado que los valores, las creencias, las formas de poder dependen mayoritariamente de los hombres de sexo masculino, en realidad. Hay que ser un poco ciego para no ver eso. Y la idea es que no se puede entender esa institución sacrificial si no la ponemos en relación con otras instituciones, y son cómplices las dos en realidad. Y es eso lo que hace que la cuestión sea muy, muy, muy compleja. Y en el concepto de carno-falogocentrismo hay esos dos elementos. Hay el hecho, claro, de matar al animal, pero también hay el hecho de que, para decirlo con claridad, el que mata al animal
en la mayoría de las veces, es siempre el hombre de sexo masculino. Es decir, que simplemente con describir lo que está pasando con ese ejemplo, vemos que hay una relación íntima entre sacrificio y dominación masculina. El varón, el hombre de sexo masculino, él está fundamentalmente en el centro de ese proceso. Y eso tenemos que explicarlo. ¿Por qué no es la mujer que está, por qué no son las mujeres que están en el centro de este proceso? En ninguna sociedad. No hay ninguna sociedad en las cuales sean las mujeres que están en el centro de ese proceso, de ese sacrificio. O, al contrario, las mujeres han intentado poner un poco a distancia esta institución, como si ellas supieran que no es una institución como las otras, pero poniendo a distancia esta institución, pues los hombres siguen ejerciendo en gran parte el poder en esa institución y probablemente, es eso la interseccionalidad, en otras instituciones políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Y es esa correspondencia entre, de un lado, lo propio del hombre, la cuestión animal, y de otro lado, la cuestión femenina, la cuestión de la mujer, el problema que nos gustaría también esclarecer, por fin, y explicitar en relación con la teoría del sacrificio que se encuentra, por ejemplo, en el pensamiento derridiano. Trabajo sobre el pensamiento derridiano, pero hubiera podido trabajar sobre otros pensamientos del sacrificio. Ha habido estos 20 o 30 años autores importantes que han propuesto su propia teoría del sacrificio y bueno, hubiera sido un trabajo demasiado importante y casi imposible presentar todas esas teorías del sacrificio. Yo presento la que conozco mejor, es la de Derrida, y es lo que voy a hacer ahora con un poco más de precisión, porque vamos a entrar en lo que es en nuestras sociedades el carnófalogocentrismo, para explicar esa institución. Y es efectivamente con el animal que el sacrificio reviste formas inéditas, singulares y trágicas, de gran importancia, la palabra importancia para mí es fundamental, en el occidente y en sus valores éticos como políticos. Y lo que me parece muy interesante es que si seguimos reflexionando sobre este filósofo Derrida, que ha dedicado mucho tiempo, muchos escritos al sacrificio a través de ese concepto de carnofalogocentrismo, me parece importante decir que en los últimos años de su vida, y más bien en unos muy poco tiempo antes de morir, Derrida ha ofrecido una entrevista muy importante que creo que acaba de ser publicada en español, y si quieren buscaré las referencias exactas que no tengo ahora en mi memoria, y ha dicho cosas muy importantes sobre ese sacrificio. Y voy a leer una cita suya que corresponde al último estado de su reflexión, porque en esa cita dice cosas muy importantes para entender, repito, esa institución que no ha cambiado desde 2500 o 3000 años, o quizás mucho más. Lo voy a citar, es mi propia traducción de esa entrevista que fue publicada unos meses antes de su desaparición en una revista francesa y que ahora existe en traducción en un libro, en una editorial, creo, latinoamericana, y es una entrevista que hay que leer para entender lo que es esa importancia del sacrificio, porque dice cosas absolutamente esenciales, y voy a hacer una cita que me parece increíble, sorprendente, muy provocativa, para intentar empezar a dar una respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué es tan importante esta institución hasta ahora?
Cito a Derrida. Dice lo siguiente. Cuando hablo de lo animal en general, y hablo mucho de ello porque la relación entre el viviente humano y el viviente animal, tanto como el hecho de que los hombres matan y comen animales, son para mí una importante cuestión. Hago la hipótesis de que no se trata solamente de una necesidad de proteínas, es lo que hemos dicho al principio. Si fuera una cuestión de proteínas, creo que el sacrificio que estoy describiendo hubiera desaparecido desde ya muchos siglos. Para simplificar lo que digo, hay algo más complicado detrás de las proteínas. Y ese es un poco el reto de mi concepción de la ética y de la ética animal, y quizás también de lo que podría ser una bioética que tome en cuenta esa dimensión un poco de la cuestión del sacrificio. Ya, eso es una propuesta que haré en conclusión. Bueno, dice Derrida, lo que he dicho al principio, no es una cuestión de proteínas. Repito, no se trata solamente de una necesidad de proteínas, pero que hay en ello, es decir, en el hecho de matar y de comer al animal, un valor sacrificial. Después, se puede, claro, racionalizar, pero no se me podrá nunca convencer que el hombre tiene la necesidad de comer carne. Dice Derrida, y es importante subrayar el hecho que Derrida fue siempre carnívoro. Es decir, que es un filósofo carnívoro que dice que no es necesario comer carne. Es algo bastante paradójico y que hace mucho pensar. Es decir, que un carnívoro puede poner también a distancia esa institución fundamental para entenderla. Y eso, bueno, es un esfuerzo intelectual que un filósofo como él puede hacer, aunque no se lo haya aplicado realmente en su propio cuerpo, a pesar de, bueno, probablemente él se preguntó si había llegado el momento de aplicarse su ética. Pero bueno, es importante aplicarse la ética que tenemos, pero es importante también crear conceptos para describir procesos muy, muy complejos. Hay siempre una distancia entre lo que podemos descubrir y la manera con la cual vamos a aplicar lo que hemos descubierto. Bueno, es otro problema de ética muy, muy fundamental. Voy a seguir con esa cita y lo siguiente de lo que dice Derrida es aún más sorprendente y quizás más profundo para entender el problema. Y dice Derrida lo siguiente: se puede reconocer mismo a través de los mataderos industriales hoy y las formas de crianza modernas, postmodernas, una institución sacrificial deteriorada y transformada. Y en este sacrificio, explicaré todo lo que dice, es muy claro, pero necesita explicación. Y en este sacrificio, dice Derrida, se come al otro, se come a sí mismo como viviente al comer el otro. Se mata a sí mismo. Se mata al viviente con crueldad y por consiguiente con mala conciencia. Y sigo esa cita increíble. Dice, y existe también en el sacrificio de Abraham una cierta lógica del sacrificio carnívoro. No solamente porque Abraham está dispuesto a matar su propia carne, como lo sabemos, lo que ama más en él mismo, el hijo de su carne, y del cual hacer el duelo, pero también porque Dios envía el ángel que indica a Abraham el carnero como posibilidad de la sustitución, es decir, la condición de posibilidad del sacrificio. Y acaba ahora la cita con esas dos frases. Existe siempre
sustitución en el sacrificio. Creo que eso es una clave. Repito esa frase, existe siempre sustitución en el sacrificio. En el sacrificio de Abraham, como en el sacrificio carnívoro, se sustituye a alguien a sí mismo y se implica así una potente estructura de la cual el sacrificio carnívoro saca todo su sentido. Creo que aquí tenemos una interpretación profunda del problema al cual nos enfrentamos. ¿Qué nos dice Derrida? En este increíble texto, Derrida propone el último estado de su teoría del sacrificio. ¿Y en qué consiste esa teoría del sacrificio? Pues se trata de poner de relieve varios elementos esenciales que permiten dar visibilidad al sacrificio carnívoro, que presenta en su centro la muerte dada al animal como un acto que tiene un valor sacrificial, el cual sigue presente en lo que Derrida llama los mataderos industriales, como institución sacrificial deteriorada y transformada. ¿Qué nos dice aquí de fundamental Derrida y de qué manera nos permite responder a esa pregunta esencial que todos tenemos que hacernos, carnívoros, veganos o lo que seamos? Primero, el sacrificio carnívoro es una estructura en la cual el sujeto humano realiza el fantasma, inconsciente, claro, que consiste en matarse y comerse. Esa es la primera idea increíble, lo que quiere decir en toda su monstruosidad, que gracias al sacrificio carnívoro, el hombre se da la muerte y se devora de manera simbólica para satisfacer un fantasma inconsciente. Estamos muy lejos de las proteínas, ¿eh? Y eso creo que me parece importante decirlo de esta manera. Pero, y estoy explicando esa teoría del sacrificio de Derrida, pero se trata en este sacrificio de una estructura dividida. Por un lado, estamos frente a un autosacrificio simbólico de muerte del propio sujeto que se da la muerte sin dársela. Es eso lo que hay que entender. Cuando matamos y comemos a un animal, en realidad, nos dice Derrida, nos matamos a sí mismo, pero de manera simbólica, pero de otra manera, de manera real. Vamos a tener que encontrar una sustitución, y esa sustitución es el animal que vamos a comer. Es por eso que podemos decir que, por otro lado, frente a un sacrificio real de muerte, es decir, un sacrificio material que se traduce por la muerte y la ingestión del animal, pues eso no tiene nada de simbólico, porque lleva a la muerte del animal propiamente dicho. Esto sería la estructura profunda del sacrificio carnívoro en la que vive la humanidad desde siglos, sin que intervenga ningún cambio histórico fundamental desde quizás el nacimiento de la humanidad. La propuesta de Derrida consiste en hacer de esa estructura sacrificial una institución total que permite al sujeto, y eso me parece fundamental. Si podemos entender eso, creo que no hemos perdido el tiempo esta tarde o esta noche para mí. La propuesta de Derrida consiste en hacer de esa estructura sacrificial una institución que permite al sujeto humano matarse y comerse simbólicamente, pasando de esta manera de una muerte simbólica, la suya, a una muerte real, la del animal. Es decir, que el sacrificio carnívoro es la institución que ofrece al hombre el poder de crear ética a partir y gracias a la muerte del animal. Una creación de ética por sustitución del hombre por el animal.
no hay producción de ética humana fuera de esa estructura sacrificial en realidad. Ética y carne entretienen relaciones de las más íntimas y cómplices para dar lugar a una ética en la cual la muerte del animal sirve de mediación para que la humanidad pueda ofrecerse el poder supremo de inventarse dando la muerte al animal real. Es eso la razón profunda de esa institución. Y es por eso que no puede desaparecer por el momento, porque está totalmente inscrita en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra historia, en nuestro inconsciente, en casi todo. Nadie es capaz de poner fin a esa institución. Es imposible. Y es por eso que, bueno, la idea, voy a resumir de manera quizás más clara, porque lo que estoy diciendo, a veces digo que lo que estoy diciendo me podría llevar con rapidez a un hospital psiquiátrico de manera muy rápida, pero no, pienso que soy lo que digo es muy racional y creo que podemos confiar en lo que aquí dice Derrida, dado que no lo dice así. Cuando dice eso, él sabe que estaba enfermo, tenía un cáncer, sabe que va a morir y dice lo que él piensa haber descubierto para nosotros. Es como un regalo que nos hace. Lo que quiere decir Derrida es muy claro. En realidad, los humanos no comen carne porque les gusta la carne. No comen carne porque necesitan proteínas. Saben perfectamente los humanos que las proteínas están en los vegetales. Comen carne porque necesitan utilizar la muerte del animal para dar sentido a su propia existencia como humano. Es eso el fondo del problema. Y no es una casualidad si he hablado de Freud, el padre del psicoanalista antes. Freud también consideró la importancia del sacrificio carnívoro en su propia teoría del sacrificio. Repito, explicada, voy a comparar un poco la teoría del sacrificio de Derrida y la de Freud, porque tienen muchas relaciones comunes, siempre para responder a nuestro problema. Pero, ¿por qué quizás la institución del sacrificio es la institución fundamental de todas las culturas humanas? Es esa institución la que ha inventado quizás esas culturas humanas y todo lo que produce esas culturas, desde la bioética hasta la política, hasta el derecho, hasta la ciencia probablemente, dado que el sacrificio está presente en todas esas otras instituciones sociales. Freud en Totem y Tabú intentado también entender el sacrificio carnívoro. ¿Cuál es la estructura de la teoría freudiana del sacrificio? Apoyándose sobre conocimientos antropológicos y clínicos, eso es el aporte de Freud, su teoría se basa sobre la idea de un secreto presente en el inconsciente de la humanidad, secreto que atraviesa toda su historia. ¿Cuál es ese secreto? Ese secreto que la humanidad, claro, no puede enfrentar porque es insoportable. Ese secreto es el hecho de que la humanidad se inventó, se representó como humanidad a partir de un crimen, o más bien dicho, por lo que llama Freud el crimen del padre. En su modelo teórico, Freud cuenta, conocen quizás estos textos, pero me parecen muy importantes, aunque haya también que deconstruirlos, claro. Freud cuenta, perdón, que los hermanos se juntaron para desapropiar el padre de la horda primitiva de su dominación sobre las mujeres. Los hermanos decidieron matar al padre porque no soportaban, claro, que el padre ejerce ese poder tan grande sobre las mujeres. De ahí la relación con lo que hemos dicho antes, la cuestión femenina.
y la interseccionalidad, etcétera, etcétera. Esos hermanos mataron al padre y se lo comieron para identificarse con él. Freud piensa, a partir de los antropólogos del siglo XIX, que, bueno, no sabremos nunca cómo pasó esos primeros procesos fundamentales de las sociedades, pero Freud piensa que los hermanos que mataron al padre se comieron también al padre. Y eso no es algo ridículo, dado que ahora sabemos que en muchas sociedades existía y existe aún el canibalismo. Y quizás lo que estoy diciendo permite explicar por qué en muchas sociedades ha existido el canibalismo y hasta en las sociedades europeas existió una forma de canibalismo particular, pero en Europa también hubo canibalismo. Sigo con la propuesta de comparar Freud y Derrida para responder a nuestro inmenso problema. El crimen y el canibalismo fueron probablemente los motores centrales de la historia de la humanidad. Ello quiere decir que el hombre siente un profundo sentimiento de culpabilidad directamente relacionado con el crimen del padre que los primeros humanos, según Freud, tuvieron que perpetrar para inventarse en tanto que humanos. Este problema de la culpabilidad originaria que cada humano tiene en su inconsciente ha sido provocado por este crimen fundador por el cual la humanidad se ha dado su identidad profunda y de la cual se ha creado como humanidad. Y escribe Freud, voy a citar a Freud, escribe Freud para que podamos entender este evento o este acontecimiento fundador de lo que somos y cuyos efectos se transmiten con constancia desde el origen de la humanidad. Cito a Freud para entrar en su teoría del sacrificio. Y si el pecado originario nos hizo culpables hacia Dios Padre, es necesario que el más antiguo crimen de la humanidad haya sido un crimen del Padre, la matanza del Padre originario de la horda humana primitiva, Padre cuya imagen amnésica ha sido más tarde transfigurada en divinidad. Así, aquí se acaba la paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es otro elemento fundamental que explica la importancia del sacrificio. Es la cuestión de la religión. Toda religión, hasta cuando se vuelve religión civil bajo una forma política, en nuestras sociedades que son laicas, toda religión, en tanto que instauración de una nueva creencia en la posibilidad de paz entre los hijos y el padre asesinado, toda religión debe pasar por el sacrificio. Si, tal como lo escribe Freud, el invento de la religión totémica tuvo como objetivo explícito establecer la reconciliación ficticia entre los hijos y el padre asesinado para que la vida se haga posible, esta nueva instauración de la ley por la violencia produce también nuevas relaciones entre humanos y animales en el marco de esa primera religión de la humanidad que se llama el totemismo, como primera forma histórica del sacrificio carnívoro. Es lo que ahora voy a intentar explicar. Para ello es necesario mencionar la importancia para Freud de un elemento central del totemismo que hace que se obedezca al padre asesinado, y es eso una religión en el fondo, se obedezca al padre asesinado por el intermedio de otras normas sociales, que son, bueno, es un poco complejo lo que estoy diciendo, pero que son conocidas bajo la palabra de exogamía, es decir, que el hecho de que los humanos van a tener, y los hombres en un grupo social dado, van a tener que ir a buscar mujeres en otro grupo social. Es la exogamía eso. Y es un proceso universal que sigue existiendo. El otro proceso en relación con el sacrificio, quizás más conocido también, es
no esa exogamia en esas primeras religiones llamadas totémicas, pero es el hecho, es la prohibición de matar al animal durante el curso ordinario de la existencia, lo que produce también el acontecimiento por el cual la vida del grupo social se caracteriza por momentos durante los cuales el padre tendrá que ser de nuevo asesinado, pero de manera simbólica, y así será asesinado incorporándolo por el espíritu. Se consume y participa a la comida totémica a la vez como consumidor y como consumido en la persona de Dios o de los dioses que pueden aparentar cualquier forma a partir del momento en que hace creer en esta reconciliación imposible. Bueno, lo que quiero decir para ir a lo esencial es que Derrida, en la teoría del sacrificio que hemos resumido hace unos minutos, Derrida quiere decirnos algo muy importante. Derrida quiere decirnos que esa institución es de una complejidad inimaginable y es por eso que permanece. Una institución tan compleja no puede desaparecer simplemente con críticas exteriores. Voy a decir algo un poco triste, pero no es cuando vamos a mostrar imágenes de animales muertos que esa institución va a desaparecer. Creo que es al contrario. Esa institución se va a consolidar aún más, porque ver esos animales es lo que espera esa institución. Y como esa institución está compartida por la mayoría de la humanidad, pues la humanidad va a seguir creyendo aún más con esas imágenes que corresponden totalmente a lo que desea en el fondo la humanidad. ¿Qué desea la humanidad? La humanidad desea verse como humanidad porque tiene el poder de dar la muerte a animales. Es eso, ser humano. De ahí la institución fundamental de ese sacrificio. La humanidad tiene, para decirlo de otra manera, quizás de manera más clara y para que me entiendan, la humanidad sabe que tiene un problema con su propia muerte. Nosotros humanos, quizás eso sea una diferencia esencial con los animales, nosotros humanos sabemos que la muerte forma parte de nuestro ser. Y estamos en relación permanente con ella. Y, añado, es muy probable que, sin saberlo claramente, que muchos de los actos que hacemos sean actos que consisten en quitarnos la vida, pero no la quitamos, no, gracias a Dios no nos las quitamos, no nos la quitamos esa vida. Pero hay ese problema, necesitamos matarnos porque sabemos que cuando nos matamos, algo de fundamental pasa en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente. Pero hemos encontrado el ser que nos va a permitir en realidad ese fantasma de autodestrucción. Y ese ser es el animal. De ahí el hecho de que existe ese sacrificio, de ahí el hecho de que existe la cocina tan rica de todas las culturas del mundo que constituyen el honor, el orgullo de los países de Francia. Aquí en Lyon vivo en la capital de la gastronomía francesa. Estoy frente cada día a sacrificios permanentes, pero claro, la gente no tiene esos conceptos, esos argumentos que estoy desarrollando y que sé que son increíbles. No me están creyendo, supongo, pero no es grave. Poco a poco ya ver, bueno, voy a seguir. Todo eso ¿a qué nos lleva? Voy a hablar un poco, unos minutos, para decir que es un problema muy complejo y que, repito, necesitaríamos muchísimo tiempo para
para estudiarlo, para describirlo, etcétera, etcétera, con profundidad y seriedad y de manera la más objetiva posible. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa en todas esas formas que dan lugar a esa institución sacrificial? Que existen por todo, absolutamente por todo. Lo que pasa, en primer lugar, es que para que el sacrificio pueda existir, tiene que basarse sobre un mecanismo sacrificial muy riguroso, el cual concentra todos los elementos, ese mecanismo, que la humanidad instituye como relevante de su adentro y de su afuera. Esto quiere decir que es muy probable que el sacrificio carnívoro sea el proceso por el cual siguen delimitándose de manera rigurosa y violenta las fronteras entre la humanidad y la animalidad. Eso es otra idea interesante, me parece, es que ese mecanismo, en el mecanismo sacrificial hay como función fundamental de distinguir profundamente lo que es la humanidad de un lado y lo que es la animalidad de otro lado. Seguimos viviendo en sociedades profundamente humanistas, antropocéntricas, es evidente. Eso no cambiará durante muchos siglos, desgraciadamente. ¿Por qué no cambiará? Porque la institución sacrificial está aquí para mantener esa diferenciación. A partir del momento en que podemos matar toda forma animal sin ningún problema, repetimos ese mecanismo sacrificial por el cual decimos que de un lado hay los humanos, esos privilegiados de la vida, y de otro lado los animales que están aquí para nosotros. Y es eso el mecanismo. Y eso va a funcionar, desgraciadamente, durante siglos y siglos, a pesar de todas las soluciones, hasta técnicas, y eso puede interesar a Carol. Dentro de 5 años habrá carne artificial en el mundo. En las tiendas habrá muy poca carne natural, entre comillas, sabemos que no es natural, pero habrá productos hechos con carne, pero de manera artificial. ¿Será el mismo sabor? ¿Será el mismo color? ¿Será la misma carne en el fondo? Pero no tendrá la misma dimensión simbólica, porque es una carne producida sin sacrificio. Eso es una revolución histórica que vamos a vivir dentro de unos años. Ya existe esta carne en París, existe en Estados Unidos. Bueno, la pregunta que podemos hacernos es que ¿eso va a cambiar la relación que tenemos con nosotros mismos? Dado que necesitamos sacrificar el animal para sentirnos vivir y existir como humanos, o eso no va a cambiar nada y vamos a, claro, el consumo de carne va a disminuir, pero habrá siempre crianzas de animales y mucha gente va a considerar que es mejor comer carne natural, etc. Bueno, eso será una cuestión muy importante que tiene que interesar la bioética y la ética animal, porque se van a producir cosas fundamentales. Pero a pesar de esas soluciones técnicas y que son respetables, porque los que defienden, bueno, hay todo otro problema ético fundamental, es saber, pero ¿quién defiende realmente esa carne artificial que nos va a permitir transformar un poco la relación con el sacrificio? ¿Son las industrias capitalistas o son realmente los valores éticos de los veganos, de los vegetarianos, etcétera, etcétera? ¿O son los dos al mismo tiempo? Lo que quiere decir también que el capitalismo ha sido capaz de integrar los valores éticos del veganismo para servirse de ellos para producir beneficios y para que el capitalismo se desarrolle de manera más ética, pero evidentemente, con una dimensión ética totalmente nueva, porque ahora es el capitalismo el que produce el sufrimiento sobre los animales, las grandes industrias. Y es quizás defendible el hecho de que es el capitalismo, que sabe perfectamente que el veganismo es algo que fascina y que va a fascinar cada vez más a los humanos. El problema es que ese capitalismo
va a integrar esos valores para sus propios intereses. Y eso es otro problema ético. ¿Cómo los veganos, como activistas, van a resistir a esa utilización de sus ideas desde el punto de vista económico? Puede ser también un problema ético enorme. Es decir, que con esa cuestión del sacrificio no vamos a salir de nuevos problemas y tendremos que reflexionar mucho sobre lo que va a pasar. Voy a hablar aún 10 minutos para ir hacia las conclusiones y después, durante 30 minutos, si no me he dormido antes, pues responderé a las preguntas. Si es cierto que han existido varias formas de sacrificios y también hasta sacrificios humanos, como lo sabemos ahora, gracias a los historiadores, el sacrificio carnívoro vigente hoy en el mundo opera siempre en dirección de una intención antropocéntrica. Es precisamente lo que busca Derrida explicitar cuando describe la complejidad implicada en el sacrificio carnívoro, que aparece como un acontecimiento que nos sirve, y insisto mucho sobre eso, para satisfacer como la humanidad lo cree, como lo creemos todos. No existe ese sacrificio carnívoro para satisfacer necesidades biológicas o alimentarias. Es evidente ahora. Bueno, Francisco me va a decir que no, que es una necesidad vital para el placer, bueno, y eso, perdóname Francisco, pero es lo que dicen los humanos en general cuando les propongo ese discurso, porque los entiendo perfectamente, pero escuchen también mi discurso, tiene también un valor en relación con eso. Bueno, es una broma, Francisco, es para que no me duerma yo. Bueno, no. Lo que quiero decir es que es precisamente lo que busca Derrida explicitar cuando describe la complejidad implicada en el sacrificio carnívoro, que aparece como un acontecimiento que no sirve para satisfacer, como la humanidad lo cree, necesidades biológicas o alimentarias, pero más bien como un mecanismo simbólico. Y ahora propongo definiciones. El sacrificio aparece como un mecanismo simbólico que de forma inconsciente, según el cual no existe y no puede existir un sujeto humano sin el deseo fantasmático inconsciente de matarse y de comerse a sí mismo. Eso creo que es el fondo del problema. Y que si lo que digo puede inspirar rechazo, eso va a ser rechazado, porque es lo más provocador de lo que hoy, esta noche, pueda decir. Lo que quiero decir de manera más clara es que el sacrificio carnívoro sustituye un crimen simbólico como suicidio simbólico a un crimen real contra el animal. Es eso el sacrificio carnívoro. Es una sustitución de un crimen por otro crimen. Lo que nos lleva a decir que el sacrificio carnívoro queda fundamentalmente como un proceso que se sirve del viviente animal para someterlo a la producción y a la creación de soberanía humana, y de este modo al poder masculino, los cuales tienen que pasar por la operación sacrificial para poder existir como tales. Dado que la subjetividad humana es el fundamento de la ética humanista, se puede entender ahora la complejidad que existe entre este sacrificio, la subjetividad que el humano considera como el propio del humano. Ningún humano es capaz de reconocer una subjetividad al animal, porque en el sacrificio hay esa diferencia entre el humano tiene una subjetividad y el animal no tiene subjetividad, y a partir de eso puedo sacrificarlo para alimentar en todos los sentidos de la palabra mi propia subjetividad. Es una sustitución. Dado que la subjetividad humana es el fundamento de la ética humanista, se puede entender ahora la complicidad que existe entre el sacrificio como institución social, la subjetividad y la ética. Todo este proceso nos lleva a pensar que la ética, y la ética no puede ser otra cosa que humanista, se puede nombrar
de manera realista ética carnívora. Y es eso, creo, lo que propongo yo, es decir, que, bueno, puede ser un poco contradictorio con lo que he dicho al principio, es decir, que yo trabajo en ética animal, pero la ética animal como tal es algo bastante nuevo en nuestras sociedades. Hay poca investigación, porque para producir ética animal hay que trabajar en gran parte contra la ética humanista, porque esa ética humanista se construye en gran parte con esa idea de un propio del hombre que no da la posibilidad de reconocer en esa ética animal pues una subjetividad animal, una soberanía animal. No, hay que darse cuenta que si empezamos a reconocer subjetividad al animal, el sacrificio se transforma, toma otra forma y aparece y quizás se destruye en el fondo. Hacemos todo para no reconocer esa subjetividad, para poder alimentar ese mecanismo sacrificial y esa institución fundamental, aunque tenga formas relacionadas con la modernidad industrial, técnica, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, para concluir, lo que identifica Derrida en el sacrificio carnívoro es que ofrece como ninguna otra institución la posibilidad no solamente, como acabo de decirlo, de crear poder soberano ejercido por el hombre sobre el animal, pero también de delimitar con rigor lo que releva de lo real de un lado y de lo simbólico de otro lado. Dicho de otra manera, el sacrificio carnívoro no se puede reducir a su dimensión real, a saber, la que consistiría en tener que consumir proteínas animales gracias a la matanza de animales, según los discursos dominantes hoy en el mundo, como lo he dicho. El sacrificio carnívoro tiene otra dimensión relacionada con lo simbólico, cuya denegación constante e universal constituye una explicación de lo que se llama la cultura occidental en su relación con la vida animal. Y la tesis en su radicalidad de Derrida consiste en defender la idea según la cual es precisamente el sacrificio carnívoro la institución que va a crear también la diferencia sexual, es decir, entre el hombre y la mujer. De ahí el hecho que hemos dicho un poco antes, de ahí el hecho de que la relación que las mujeres tienen con esa institución sacrificial es muy diferente de la relación que los hombres tienen con esa institución sacrificial. Y, por ejemplo, bueno, es una cuestión muy compleja también, tendríamos que investigar, que estudiar lo que está pasando en todas estas representaciones, pero sabemos que la mayoría de los activistas son mujeres activistas en realidad, porque no pueden tener la misma relación. Y eso porque quizás tienen como la intuición que hay una relación entre la producción de la diferencia sexual en nuestras sociedades, entre lo que se considera como masculino y lo que se considera como femenino. Y lo masculino está siempre relacionado con ese sacrificio carnívoro y lo femenino está relacionado con algo que no está relacionado directamente con el sacrificio carnívoro, que sería bien estudiar, que hay que buscar del lado por ejemplo, de lo que llamamos hoy filosofía del cuidado. La filosofía del cuidado es una contribución también a la deconstrucción de esa institución sacrificial. Pero como es algo muy minoritario y porque en nuestras sociedades lo femenino pues no tiene el poder necesario para luchar contra lo masculino, dado que lo masculino en realidad, para decirlo de la manera más clara posible, porque me queda solo un minuto, lo masculino se sirve de esa institución sacrificial para apoyarse como poder sobre la vida, y aquí la vida animal. Ese es el fondo del problema. Y bueno, creo que para acabar, y es el último elemento que voy a introducir, la última razón de la importancia, y espero ahora que entiendan por qué he nombrado mi intervención importancia, no es la importancia para mí,
porque si yo gracias, dispusiera del poder de acabar con la institución sacrificial, lo hubiera hecho desde ya siglos, ¿eh? Y que me perdonen los hombres que les gusta la carne, ¿eh? Pero lo hubiera hecho. Bueno, me hubiera hecho linchar, pero eso no es muy grave. Es una anécdota. Bueno, lo que quiero decir es que ese sacrificio carnívoro no es solamente lo que delimita la humanidad, la animalidad, como lo hemos dicho, no es solamente lo que delimita lo real y lo simbólico, como lo hemos dicho, no es solamente lo que delimita la diferencia sexual, es decir, de un lado lo humano, lo masculino, lapsus interesante, lo masculino, y de otro lado lo femenino. Hay que ir a buscar ese sacrificio carnívoro en las instituciones, en las estructuras políticas mismas de nuestras sociedades. Todas las estructuras políticas de nuestras sociedades son una defensa, legitimación de este sacrificio carnívoro. Y es lo que se llama la soberanía política. Y lo que quiere decir que en el poder político de Occidente, es decir, en todos los países sin excepción, en el poder político hay un lenguaje sacrificial siempre en relación con el animal. Un poder político no puede, en el contexto antropológico actual, no puede salir del sacrificio, porque si sale del sacrificio se autodestruye como poder político y todos los poderes sobre el que se apoya, y principalmente, como lo he dicho, el poder masculino. Es decir que yo invitaría, para acabar, para reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos, y quizás es necesario nombrar claramente ese sacrificio carnívoro y describirlo como lo estoy haciendo. Porque si lo denunciamos simplemente, no cambiaremos, no vamos a cambiar absolutamente nada. De ahí el hecho de que, como lo dicen muchos expertos, y lo digo con mucha tristeza, nunca en la historia de la humanidad hemos sacrificado tantos animales. A pesar de, repito, el activismo, a pesar del antiespecismo, a pesar de la ética animal, porque nos encontramos frente a una estructura de una potencia inimaginable que está en nosotros principalmente, que no podemos realmente cambiar de manera seria y de manera profunda. Es decir, que lo que podemos hacer por el momento es describir los efectos violentos de ese sacrificio, de ese carnofalogocentrismo que se encuentran en el lenguaje, en práctica. Por el momento, si describimos con rigor esos efectos violentos, pues poco a poco podremos por lo menos intentar que la humanidad reconozca de manera más objetiva y más responsable este inmenso problema que consiste en pensar que es necesario matar el animal para consumirlo, a pesar de que ahora sabemos, en relación con lo que he dicho, que cuando la humanidad mata al animal, en realidad es para no matarse a ella. Es decir, que hay todo un trabajo muy complejo sobre la propia muerte de lo humano, un trabajo que el humano tiene que hacer con él mismo, dado que quizás no acabaremos nunca con ese deseo de morir que tenemos en el fondo de nosotros. El problema es que ese deseo de morir, si no lo objetivamos un poco, si no lo antropologizamos un poco, pues va a seguir con mucha potencia y vamos a seguir produciendo esos efectos de una violencia terrible, y sobre todo hoy, en un mundo industrializado, donde hay una industrialización del sacrificio, lo que vio perfectamente bien Derrida antes de dejarnos. Pues creo que he dicho lo esencial de lo que quería decir. Si hay comentarios, críticas, preguntas, dudas, no hay problema. La única cosa que me gustaría decir, antes de dar la palabra a los participantes que
que me hacen el honor de estar aquí con nosotros, es que todas esas ideas estarán presentes en el libro que publico dentro de unos días en México, en una editorial mexicana. Estoy muy orgulloso de eso. Es una editorial que se llama El Diván Negro, de una pequeña ciudad, pequeña, no sé si es tan pequeña, es San Luis Potosí. No creo que sea una grande ciudad, no. Bueno, es una ciudad donde hay una editorial que ha aceptado de publicar un libro mío que se llama, y van a entender ahora el título y el subtítulo, La violencia de la ética. Mi tesis es que no hay nada más violento que la ética humana en realidad. La ética humana representa el nivel más alto de la violencia en realidad, mucho más que la violencia animal, no hay ninguna comparación posible. El libro se llama La violencia de la ética y el subtítulo, un poco irónico, es Derrida para humanistas. Gracias. Muchísimas gracias, Patrick. Esta conversación fue súper intensa. Para los que somos veganos, nada más estamos más agobiados de lo que ya estábamos con cambio climático y todo lo demás. Genera mucha más angustia de la que a veces podemos manejar, pero bueno, y eso que yo conozco varias comunidades veganas, la de México y la de Estados Unidos, y no son temas que se traten estos, ni temas que se conozcan, ni son temas que se aborden a la hora de pensar cómo avanzar el activismo animal, ¿no? Entonces, más nos generan mucho agobio, bueno, a mí personalmente. Tienes como 1000 preguntas, entonces vamos necesito descansar un poco, por favor. No, es una broma. No, a las 6 de la Ciudad de México ya te cortamos, te lo prometo. Okay. Voy a escoger algunas cuantas y ya. Tenemos una, por ejemplo, de Maya Mojarro que dice, ¿podría abundar, por favor, en que la ética se basa en el sacrificio? ¿Por qué el ser humano querría sacrificarse a sí mismo? ¿Quieres que te lea 3 preguntas o de una en una? Sí, la hacemos por temas, si quieres. Ok, perfecto. Entonces, esa de por qué el ser humano querría sacrificarse a sí mismo. Y una relacionada de Atisa Miroslava dice, ¿qué de nosotros matamos cuando legitimamos esta institución sacrificial? ¿Cuál es la relación de este sacrificio institucionalizado con el capitalismo? Bueno, esto lo explicaste bastante mismo, pero yo creo que las 2 preguntas hablan de realmente qué queremos matar de nosotros mismos, de los seres humanos, con estos sacrificios simbólicos. Y dice Daniel Salcero, me surge la duda de si no ante esta situación también existe una ritualidad intrínseca en la alimentación, desde la agricultura, y si se realiza una sustitución de un alimento por otro, ¿no se mantendría la ritualidad estructural basada en el mismo sentido patriarcal? Sí, son muy importantes preguntas. Voy a responder a las 2 primeras sin hablar otra hora y media, no se inquieten. Porque creo que para responder claramente a esa idea de que en el fondo, ¿por qué hay que sacrificarse a sí mismo para sentirse existir como humano? Yo pienso que hay que sacrificarse a sí mismo porque ese deseo de muerte es inseparable de lo humano probablemente. Es decir, que ser humano es ser un individuo que está relacionado siempre con su propia muerte. La gran cuestión del humano es ¿cuándo voy a morir en realidad? Y cada día, creo que si somos honestos, nos decimos, pero ¿cuándo va a llegar ese momento? Es decir, que todas las preguntas que nos hacemos, hasta preguntas que pueden parecer objetivas, científicas, están relacionados con ese problema de la muerte. Y como no tenemos las preguntas, pues pensamos que una pregunta posible, y es una pregunta que produce mucha violencia, una pregunta es, pues, dado que, bueno, en la mayoría de los casos no me voy a matar a mí mismo, porque me gusta la vida, me gusta mi manera de ser, etc. Y gracias a Dios, los humanos piensan mayoritariamente así, pero en ellos hay esa confrontación con su propia muerte y como no pueden hacerlo, por las razones que estoy diciendo, pues van a necesitar, de manera en gran parte inconsciente, van a necesitar matar a un animal
que consideran en gran parte como un animal que merece mucho menos respeto que el humano. Es decir, que la vida animal, si se sacrifica con tanta facilidad, es porque en nuestras sociedades hacemos todo para, como lo he dicho, no considerar que la vida animal tiene un valor comparable a la vida humana. Porque si el animal tuviera la vida animal tuviera un valor comparable, el sacrificio se hubiera transformado o desaparecido en gran parte. Lo que digo es muy simple. Lo que digo es que hacemos todo lo que podemos para basar esa necesidad, esa violencia que tenemos en nosotros, basar esa violencia no hacia sí mismo, pero hacia el ser más vulnerable, que es el ser animal, con una legitimación técnica, científica, industrial, y que da también lugar a una denegación, y que está muy presente, repito, y no he insistido quizás bastante, es increíble que hasta el discurso médico justifique la necesidad de comer proteínas. Es bastante increíble y no es una crítica hacia la medicina porque yo creo, soy un ser racionalista, creo en el racionalismo, etc. Pero ¿por qué el discurso médico es tan legitimador del sacrificio? Yo me acuerdo cuando hace unos años, cuando era más joven, todos los médicos con los que hablaba de ese problema me decían, pero es una locura defender ese tipo de discurso. Y ahora sabemos que no es en nada una locura. La ciencia, otra ciencia más crítica, más libre, hay varias ciencias en realidad, que no hay solamente una ciencia, algo un poco abstracto, otro tipo de ciencia médica tendría que defender la idea de que, y a través de la medicina, de que detrás, repito, del discurso del sacrificio, el problema no es la proteína, es mucho más complejo. Bueno, eso es la primera respuesta. La segunda es, ¿qué matamos cuando sacrificamos al animal? Pues es eso lo que matamos. Matamos el deseo de matarnos a nosotros, en realidad. Es eso el fondo del problema. Y matar el deseo de matarnos, matando al animal, pues es eso hacer existir la humanidad. Es a la vez muy útil, porque bueno, voy a decir una monstruosidad, pero creo que, porque el problema es así, creo que es mejor matar a un animal que a un humano, ¿no? Bueno, es evidente, pero es eso también el principio del sacrificio. Estamos totalmente convencidos de que cuando matamos al animal, matamos también ese deseo de morir, de matarnos, y vamos a seguir enfrentándonos. No resolvemos en realidad ningún problema cuando cometemos ese acto muy violento. Lo resolvemos de manera momentánea, pero no de manera permanente y eterna. Y es por eso que se repite siempre, siempre, siempre. Y eso implica la idea de que va a ser muy complicado acabar con esa institución sacrificial, porque es la única actualmente que produce la idea de la humanidad y la humanidad como tal. Y la otra pregunta, la cuestión de la ritualidad, pues es un poco el ejemplo que he dado con la carne artificial. Es decir, que va a cambiar la ritualidad, porque, por ejemplo, cuando comeremos en familia carne, pues, ¿qué va a cambiar? El hecho de decir que esa carne es una carne artificial producida en un laboratorio científico, etc. Es decir, que en realidad lo que quiere decir eso es que en esa institución sacrificial es necesario mucha ritualidad para hacerla existir. Si dejamos la ritualidad, esa institución se transforma en gran parte. La ritualidad es algo muy complejo, es el hecho de, por ejemplo, podemos considerar que el hecho es otra monstruosidad que estoy diciendo. Gracias a Dios no estoy con el público para que no me linche, pero podemos decir que una institución tan fundamental como la familia es una institución sacrificial que participa de ese sacrificio carnívoro, dado que
es complicado festejar algo sin no introducir carne en la comida. Es un problema enorme. ¿De dónde viene ese problema? Otra vez estamos muy lejos de las proteínas y de las carnitas. Perdón. Bueno, ya. Otras preguntas o comentarios. Francisco se ríe. Hay varias que están relacionadas con el mismo tema, que es este de realmente por qué ver las imágenes de los animales muertos o de los animales sumamente maltratados en la industria, sí, en la industria cárnica, por qué eso no genera un cambio en la perspectiva de las personas, ¿no? Entonces te voy a leer esas dos. Dice Ángela Dan: las relaciones entre la muerte del animal y la persona que se lo come es tan lejana en el capitalismo que esa concreción del sacrificio no se ve tan clara. Entonces, como que quiere que aclares un poco más eso. Muchas veces las personas, al observar las atrocidades de la industria cárnica, terminan por decidir ya no consumir. Si esto pasara por ese proceso de humanización a través del sacrificio, muy pocos lo harían por sus propias manos. El problema es que es muy lejano el trozo de carne en el plato y toda una industria de muerte y tortura, pensando obviamente en contextos urbanos. Y luego hay otra relacionada, a ver si la encuentro, que dice, Sí. bueno, si quieres responde eso y Sí, ahorita sí, encuentro sí, la otra. sí, sí, no, es lo que he intentado un poco decir, quizás de manera poco clara, es decir que, y en la pregunta hay esa dimensión fundamental, es decir que para que el sacrificio siga tan importante, hay que quitarle subjetividad al animal. Es eso, es por eso que dedicamos mucho tiempo a, por ejemplo, en la industria de la carne, en la agroindustria, todo lo que corresponde a la vida real, a la subjetividad, al ser animal como tal, han desaparecido. Porque justamente no podemos hacer ese acto que consiste en meter en nuestro cuerpo un ser que ha sido un ser vivo, que ha sido un ser con una historia, una personalidad, una subjetividad, una conciencia, representaciones, una cultura. No podemos poner un ser así en nuestro cuerpo sabiendo todo eso, es imposible. ¿Por qué? Porque tendríamos la impresión de ser caníbales. Y decir a alguien, en realidad, comes carne porque en el fondo eres caníbal, eso sería insoportable y produciría también mucha violencia. Es decir, que la necesidad es desanimalizar el animal, quitándole todo lo que hace su propia existencia, hasta su imagen, y transformar un cuerpo animal tan complejo como un cuerpo humano en algo de totalmente artefactual, que es un pedazo de carne que ha sido una desubjetivación absoluta, una deshistorización absoluta, una despolitización absoluta. Y eso, bueno, dicho eso, la pregunta es muy importante. Dicho eso, eso quiere decir también que a pesar de todo lo que estamos diciendo, del hecho de que en realidad lo que no soportaría el humano es reconocer que en realidad es caníbal. Bueno, el humano no podría seguir con esa relación con la carne si introducimos todos esos elementos fundamentales de la vida del animal. Y un activismo puede consistir en no mostrar justamente esas imágenes horribles de animales en los mataderos. Creo que eso no cambia muchas cosas, porque ya desde 50 años tenemos millones de imágenes y sigue el problema. Hay que reconocerlo y ser honesto. Lo que podemos hacer es no mostrar esas imágenes, es hablar de los animales como ser diferentes de lo que la industria dice de esos seres, de lo que el capitalismo dice de esos seres, de lo que los discursos científicos positivistas
dicen de esos seres, es decir, introducir esos seres en el espacio de una comunidad con nosotros, intercambios, interacciones muy complejas, psicológicas, sociales, culturales. Es decir, hacer de esos seres realmente miembros de una comunidad que nos permite decir que son a la vez como nosotros y muy diferentes de nosotros. Es decir, respetándolos como seres singulares. Y eso, si en nuestros discursos introducimos esas ideas, pues poco a poco puede disminuir esa violencia del sacrificio. Mejor que mostrar las imágenes, que en realidad, otro elemento que no he descrito y que está muy presente en Derrida. Derrida piensa que hay en el fondo del humano el humano goza de una crueldad dada. Y el humano quizás otra monstruosidad, cuando come un pedazo de carne, goza porque tiene sabor, es rico y todo, inconscientemente se despierta todo lo que he dicho, pero también goza del hecho de que el animal ha sido dominado por el poder del hombre. Hay un gozo en la dominación hasta del animal. Hay un gozo profundo en el ser humano que hay que reconocer. Y ese gozo da lugar a una justificación de la crueldad. Somos muy crueles. Y mostrar imágenes de animales muertos puede también contribuir a una forma no para todos, pero para la mayoría, un placer que consiste en matar animales, en verlos muertos, en verlos sacrificados. Y es por eso que la crueldad puede transformarse en algo contradictorio contra los intereses mismos de los activistas, pienso. Este punto que mencionas es interesante porque cuando yo vivía en Portland fui a un evento que habían organizado los veganos, pero ya como de 60 años o 70, y ellos decían, no vean los videos de los animales, no usen los videos de los animales maltratados, eso nada más lo vemos los veganos, no se torturen con eso, busquen hacer otro activismo de otra manera. Y es interesante porque era una perspectiva de gente mucho más grande que los nuevos activistas animales, y al mismo tiempo fuera de las librerías estaban los muchachos con sus pantallas mostrando las imágenes, ¿no? Entonces es interesante dentro del mismo movimiento vegano cómo han cambiado las perspectivas. Tengo muchas otras preguntas, pero te voy a leer dos o tres máximo. Dice Daniel Salcero, entonces deberíamos buscar eliminar la ritualidad también si queremos terminar con el patriarcado. ¿No sería colonialista y a su vez opresivo para otras culturas? Es una pregunta que merecería horas y horas de respuesta. Si la ritualidad produce violencia, hay que acabar con la ritualidad. No hay que sacralizar ninguna ritualidad. Y eso no es colonialismo, no es nada. Yo pienso que hay violencia hacia los animales en todas las sociedades, a pesar de las formas culturales diferentes, que esas culturas pueden presentar. Todas las sociedades han matado y siguen matando animales, excepto una, pero esa sociedad ya está desapareciendo. Es la India, donde es el único país donde había vegetarianos, pero eso está desapareciendo. Ya no hay hay mucho menos vegetarianos. Ahora los indios beben leche de vaca, lo que es una cosa increíble. Y hay mucha investigación del lado de lo que está pasando en la India moderna con la globalización, etc. Es decir, que esa ritualidad india de tipo vegetariana, ella no ha podido resistir. Era positiva, pero era quizás la única ritualidad positiva. No ha podido resistir a la modernidad y no es una casualidad, dado que esa institución sacrificial ha sido apropiada por el capitalismo, que hace aproximadamente todo lo que puede y que se va también a apropiar, y lo está haciendo, los valores de la ética de tipo vegana, etc. No hay, la ritualidad no es algo eterno, no es algo sagrado, no es algo... la única ritualidad que yo respetaría, otra monstruosidad, la única ritualidad que yo respetaría es una ritualidad
que pone en equilibrio el poder humano y el poder animal. Es una ritualidad que comparte el poder entre el humano y el animal. Si conocen ritualidades así, yo las defiendo, pero hay muy pocas, hay muy pocas. En las sociedades tradicionales hay una inmensa violencia hacia los animales también. No hay también que oponer de un lado el occidente malo, feo, y del otro lado las sociedades tradicionales. Los antropólogos nos han mostrado que a pesar de las legitimaciones de los discursos muy diferentes, que no son las mismas representaciones del animal, el animal se sigue matando de los dos lados, con otros discursos, con otra teoría del alma, pero el resultado es igual. Es una violencia, sacar la vida, dar la muerte al animal para construirse, inventarse como humano, con subjetividad, soberanía, etc. Eso es algo universal. Y es por eso que tenemos tantas dificultades en salir de esas ritualidades que contribuyen en gran parte a reproducir ese mecanismo sacrificial. No hay que sacralizar nada. Y otro problema en relación con lo sagrado, ni la vida es sagrada, en realidad. La vida, yo no sacralizo a la vida, dado que considero que lo he dicho, aunque sea un poco triste y provocador, si hay que elegir entre la vida de un humano y de un animal, yo como vegano y también filósofo y activista voy a siempre elegir la vida del humano. Es decir, y voy a sacrificar una vida animal, en el sentido de que para mí no será sagrada, porque hay algo más importante que una vida animal, es la vida humana. Pero y quizás haya un menos sacralidad en la ritualidad, en los rituales, etcétera, etcétera. Son construcciones culturales, sociales, con mucho poder y que funcionan gracias en gran parte a ese sacrificio. Muchas gracias, Patrick. Ya es hora de terminar. Se quedaron muchísimas preguntas. Si quieres, las puedes consultar en la página del Facebook y si no, yo te las haré llegar por correo para que las veas. Fueron de verdad muchas, muchas. Nunca habíamos tenido tanta participación. Entonces, te damos las gracias nuevamente por haberte conectado a las 11 de la noche en Francia. Ahorita ya es la 1 de la mañana ya, y agradecemos muchísimo tu participación y esperaremos que nos mandes el link de tu libro para difundirlo entre el público de la cátedra y esperamos volverte a tener el próximo año con nosotros. Muchas gracias, Patrick, y buenas noches para ti. Muchas gracias por la invitación y espero hasta muy pronto. Saludos. Hasta luego, Patrick. Bye. Hasta luego.